Muy bien, estamos ya. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse en forma puntual a esta cuarta tutoría del componente de titulación 2 correspondiente a la maestría de gestión de sistemas energéticos en edificaciones. El día de hoy, respecto a la planificación original, me voy a permitir hacer un cambio. El día de hoy nos correspondía empezar a trabajar con formación por competencias, pero en función del pedido que me han realizado los compañeros que nos apoyan en la maestría, voy a empezar a hablar de redacción técnica. Esta y la siguiente semana vamos a dar algunas recomendaciones sobre redacción técnica. Quiero puntualizar la palabra recomendación, es decir, un consejo que puede ser asumido o no, o que puede servirles de referencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de redacción técnica, puesto que ya hemos empezado en forma activa a consolidar los trabajos que ustedes están efectuando, generando los primeros entregables. Y los entregables son justamente los informes de capítulo. De eso vamos a hablar. Pero antes de empezar con esto, quisiera robarles unos cuantos minutos para comentarles que el día de hoy nos reunimos de acuerdo a la planificación que mantenemos en el máster para revisar cuál es el avance que se está produciendo con ustedes. Y al respecto quisiera generar algunos comentarios y algunas recomendaciones. Primero, de seguro ustedes conocen que el día de mañana, como parte del apoyo que la institución está tramitando para que ustedes adquieran las mejores competencias, vamos a dictar un curso sobre el uso de los dos softwares que van a utilizar los compañeros para la calificación y certificación energética, dictados por un profesor español de amplísima experiencia. Él es certificador reconocido por la Comunidad de Madrid en temas de eficiencia energética en edificaciones, así que les invitamos y los animo a que participen en esto en forma activa. Esto es un esfuerzo que hacemos como institución y por favor quisiéramos que por favor lo aprovechen a pleno. Si ustedes ya llevan información o si tienen dudas, inquietudes, la idea es de que este espacio no sea solamente una clase, entre comillas, explicativa del uso de las plataformas tecnológicas, sino que también ustedes puedan aprovechar para plantear todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Esto es lo primero que quería comentarles. Segundo, entiendo que habían algunos inconvenientes respecto a la información que los estudiantes que están trabajando en proyectos relacionados a edificaciones en UTPL estaban enfrentando. El día de hoy se resolvió, se rompió eso. Y también entendemos que tienen que realizar visitas in situ. El cronograma de visitas in situ se les van a pedir los compañeros directores de los trabajos de titulación hasta la próxima semana para que se establezcan y yo me voy a encargar de tramitarlos directamente para que ustedes puedan acceder al campus universitario sin ninguna restricción. Como ustedes comprenderán, dado que estamos en la ciudad de Loja con semáforo amarillo, tenemos restricciones del COE cantonal y por lo tanto nosotros necesitamos tomar las medidas para que ustedes puedan tener toda la seguridad al moverse dentro del campus. Eso es otra de las cosas que quisiera comentarles. Adicionalmente, entiendo que algunos de ustedes están atravesando algunas dificultades en conseguir información. El, el primer frente es su profesor, el profesor que está a cargo de su trabajo de titulación, pero por favor no duden en contactarse conmigo si necesitan que les apoyemos o reforcemos la ayuda que les podemos prestar. Por favor, ya saben, estamos totalmente disponibles a través del WhatsApp o me pueden hacer una llamada telefónica o si desean podemos conversar. Eso también es importante. Finalmente, debo agradecer a todos los capitanes responsables o el epíteto que ustedes deseen darle de los grupos que hemos diseñado para el proyecto de servicio comunitario, por cuanto ya logré conversar con cada uno de ellos y espero y confío de que después de las conversaciones mantenidas esté claro este proyecto. Como ustedes comprenderán, mis queridos amigos, estamos en un semestre complejo. Primero entendemos que todos ya estamos en trabajo incluso presencial. Entendemos que estamos también con componentes que tenemos que aprobar, tenemos que hacer el trabajo de titulación y por lo tanto el proyecto de servicio comunitario ha sido
visionado como un proyecto de una inversión de tiempo de solo 32 horas, 2 horas semanales, de tal manera que podamos obtener los mejores resultados en el tiempo disponible, es decir, los resultados óptimos. Cada uno de los responsables de los grupos ya ha conversado con mi persona, hemos establecido un plan de acción, una línea, una hoja de ruta, y espero y confío entonces que en estas semanas ya podamos empezar a trabajar también en este proyecto. No duden, por favor, en contactarse, no solamente los compañeros responsables de los grupos, sino si desean una conversación grupal, con muchísimo gusto, conversamos. Ustedes me dicen en qué horario, lo revisamos con la agenda y podemos trabajar sin mayor dificultad. ¿Sí? Esto como la parte introductoria de cómo nos fue el día de hoy en la reunión de coordinación. Les animo, por favor, a continuar en forma activa, tal como lo están haciendo ustedes hasta este momento, y vamos a continuar. Sobre la marcha iremos resolviendo algunas dificultades, algunos problemas que se les presenten a cada uno de ustedes, pero lo importante es no desmayar. ¿Sí? Yo siempre digo que esto tiene que ser como una carrera de resistencia. Si alguien lo gana de velocidad, perfecto, pero lo importante es manejar los tiempos para que todos podamos llegar a buen destino con los mejores resultados posibles. Muy bien, entonces, dicho esto, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna inquietud que quiera plantear en este momento, si no, pasamos a la segunda etapa de la jornada del día de hoy. ¿No? Bueno, cuando recién me conecté estaba comentando con Stephanie, entonces Stephanie ya sabe el ofrecimiento que les he hecho. Por favor, simplemente se contactan conmigo, me copian a mí lo que estén trabajando con su director de trabajo de titulación, y mi función es también apoyarles en eso. Sobre todo los que estén trabajando con UTPL, no se olviden que hay cierta tramitología interna, así que prefiero que me lo cuenten a mí para poder presionar que las cosas puedan salir más rápidamente. ¿Sí? Hay que de vez en cuando abusar del rol que juego en este momento en la universidad. Muy bien. ¿Por qué vamos a hablar de redacción técnica? Vamos a hablar de redacción técnica porque ya empezaron a llegar los capítulos de ustedes y necesitamos de alguna manera colocar ciertos lineamientos generales que nos permitan explicarles a ustedes qué es lo que esperamos de esos documentos. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es compartirles una presentación que he preparado sobre redacción técnica, que no es más que una muy ligera referencia, y como dije hacia el inicio, son recomendaciones, y quisiera conversar con cada uno de ustedes sobre lo que están escribiendo. ¿Sí? A eso va orientada la conversación del día de hoy. Permítanme, por favor, voy a empezar a compartir la presentación. Muy bien. Hace un momento, les puse en el curso, en el entorno virtual de aprendizaje, un anuncio con este recurso, lo que vamos a utilizar el día de hoy, y al WhatsApp les envié otro documento, un documento en Word, que es el formato de presentación del proyecto de titulación que exige la biblioteca UTPL. Y es muy probable que el doctor José Raúl Castro ya les haya compartido este documento en el practicum, en la titulación 1, ¿sí? Si es que ese es el caso, disculpen, con que exista una vez más no pasa nada, y si no lo había hecho, pues es el momento oportuno para empezar a entender cómo va a ir ese documento. Entonces yo voy a trabajar sobre estos dos recursos el día de hoy. Voy a ir conversando con esta presentación que, vuelvo a insistir, ha sido colocada como un anuncio en el curso de titulación 2 en el entorno virtual de aprendizaje, y también voy a trabajar con el documento de Word que compartí en el grupo de WhatsApp. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a abordar la primera parte de nuestras reflexiones sobre la redacción técnica, y vamos a trabajar sobre las generalidades de la redacción técnica, y vamos a tratar la primera etapa de la redacción, que es la planificación. Permítanme, me parece que tengo alguien en el chat. Ah, no, es Fernando que nos dice muy buenas noches. Perfecto. Pregunta del millón. ¿Qué es la redacción técnica?
O empecemos de algo más sencillo. ¿Qué es la redacción? A ver, veamos aquí a los compañeros. Brian Patricio, cuéntame, ¿qué es para ti la redacción? Brian Patricio, ¿estás por ahí? No, muy bien. Cristian Ernesto, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. ¿cómo estamos? Buenas noches. A ver, ¿Cómo les va? encendiste la cámara y te fuiste a otra pantalla. Estás allá. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero. ¿Cómo te trata la vida? Perfecto, ingeniero. Muchas Me gracias. alegra mucho. Mi estimado Cristian, cuéntame, por favor, ¿qué es para ti la redacción? Bien, para mí la redacción es este recurso que tenemos mediante el cual podemos plasmar mediante un escrito las ideas que estamos recogiendo, ya sea para un trabajo o para transmitir información a las personas que queramos que esa información llegue. Tiene un orden, obviamente, y tenemos que usar siempre palabras que sean, entendibles, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de una redacción técnica, una redacción que pueda llegar eh, a cualquier persona, pero siempre y cuando sea algo muy ordenado y que tenga sentido, ¿no? Entonces, Perfecto. es un recurso que nosotros tenemos para transmitir nuestras ideas, nuestra información o nuestra creatividad. Muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Isabel, Isabel Guamán, muy buenas noches. ¿Cómo estás? No está por ahí disponible. Félix Coronel, ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿cómo estamos, Félix? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué es de esa vida? Todo bien. Me alegra Trabajando mucho. ¿Cómo va el trabajo? bien, bien. Me Pesado, alegra aunque, mucho. Félix, claro. ¿qué es Con para respecto, ti bueno, a lo la que redacción? me dice redacción, sería un conjunto en sí de procesos que nos permiten expresar conocimientos, ideas nuestras Ujú. y que sea entendible hacia el que lo va a leer en este caso o escuchar también podría ser. Perfecto, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ujú. Ariadna, muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Hola, Ariadna, ¿no tienes ¿Cómo le cámara? va? Sí. Ya sabes que tenemos que irnos preparando para la disertación. Muy bien, ¿cómo has pasado? Bien, Inge. Bien. Todo bien. ¿Sigues, sigues acá Ocupadísima nomás. en Delcy Tanizawa? Ahora estoy acá en Loja. O sea, ¿Estás en la oficina? Telec, pero estoy dando apoyo acá en Loja. Ah, muy bien, perfecto. Por un tiempo todavía. No, que vi hoy día un post de que estaban haciendo pruebas de profundidad en el embalse, entonces quería preguntar cómo lo estaban haciendo, porque en la imagen se ve como que estuviesen utilizando un dron o algún sensor, pero bueno, si estás acá no tiene sentido. Mi estimada Ariadna, Ah, sí. cuéntame, ¿qué es la redacción? La redacción. Ujú. Bueno, para mí es poner o plasmar mi criterio respecto a algo en un texto. Por ejemplo, Bien, pienso acerca de cualquier tema, sea técnico o no, eh, escribirlo en un texto de cualquier tipo, creo yo. Sí, puede ser algo formal como un trabajo técnico, puede ujú. ser un blog, puede ser algo como un artículo, algo así. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Bueno, empecemos a unir lo que nos han dicho nuestros compañeros. En primer lugar, todos entendemos que existen varias formas que utiliza el ser humano para comunicarse. La primera forma, y obviamente la que empezamos a generar prácticamente desde el inicio, ¿sí? Curiosamente no es el lenguaje oral, sino es el lenguaje corporal. ¿Sí? Los seres humanos tenemos la capacidad de interpretar muchísima información
de nuestros semejantes a través de sus actitudes. ¿Sí? Nuestros bebés todavía no hablan, pero sabemos plenamente cuando están contentos, cuando están disgustados, cuando algo les preocupa, cuando algo les duele. El lenguaje corporal, es decir, los gestos, la posición de nuestro cuerpo es una forma de comunicarnos con el mundo exterior. Lo que generamos luego es el lenguaje oral, es decir, la capacidad de generar sonidos que, emitidos de acuerdo a ciertas reglas, empiezan a tener sentido. Empiezan a tener sentido. Cuando nosotros aprendemos a hablar, nuestros padres nos dicen, no se dice así, hay que pronunciar de esta manera, lo estás diciendo mal. Lo que nos están haciendo notar es que existen ciertos acuerdos preestablecidos, ciertas reglas sobre la generación de estos sonidos. Todo el idioma tiene reglas, todos tienen reglas. Incluso me atrevería a pensar que cuando trabajamos también con el lenguaje corporal, hay algunas cosas que están permitidas y otras cosas que no están permitidas. Y no se olviden ustedes, mis queridos amigos, que estos criterios no necesariamente son universales. Son universales. Me van a permitir el atrevimiento de hacerles una demostración. ¿Sí? Y les pido a todos mil disculpas, no tiene otra connotación que mostrarles que los lenguajes corporales no necesariamente tienen un dominio universal. ¿Sí? Este gesto muy habitual de los pueblos latinoamericanos de tomar la mano y extender el dedo central, creo que todos sabemos qué interpretación tiene. Pero les cuento que cuando lo mostramos en el mundo eslavo, no significa absolutamente nada. Nada, nada. ¿Sí? Porque las reglas del mundo eslavo no incluyen ese gesto. Hay un gesto equivalente, pero por respeto no se lo enseño. ¿Sí? Hay un gesto equivalente. Volviendo al tema del lenguaje, discúlpeme por favor, pero es solamente un tema de educación. Si volvemos al tema del lenguaje, entonces una vez que aprendemos a hablar, lo siguiente que hacemos es aprender a escribir. Entonces, el lenguaje escrito es otra forma de comunicarnos. Yo les pregunté a ustedes qué era la redacción. Hay muchísimas formas. Discúlpeme, tengo alguien que está en el chat. A ver. No equivale ni al número 1. No, el número 1 eslavo es 1. 2, 3. ¿Sí? No equivale. Por si acaso en el mundo eslavo 0 es así. Y ese otro gesto no me lo vas a sacar. Ya, muy bien, mi querido Henry. Cuando empezamos a escribir, nuevamente entendemos que hay ciertas reglas. Esas ciertas reglas se llama la gramática, que se apoya en ortografía, en semántica, ¿sí? Y nos enseñan a escribir. Ahora estamos hablando de la redacción. La redacción es un arte. Es un arte. Redactar es un arte. Escribir es el ejercicio físico de tomar la mano, un lápiz, un esfero, o utilizar los dedos para digitar en el computador. Eso es escribir. Redactar es todo lo que está detrás. Es lo anterior, es lo que uno tiene que hacer para poder escribir correctamente. Esa es la redacción, es un arte. Y como un arte se va aprendiendo con el ejercicio. Si tú escribes constantemente, es muy fácil escribir. Si tú aprendes a pensar en el documento antes de escribirlo, aprendes a redactar. Mientras más veces lo hagas, te va mejor. ¿Sí? En el mundo académico, a los 50 años, escribir un documento es relativamente sencillo. Sin embargo, a nosotros igual cuando éramos terneros nos costaba muchísimo. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos hacer ahora con ustedes es compartir algunos conceptos básicos, algunos lineamientos básicos que les permitan a ustedes enfocar de mejor manera la redacción. La redacción, de eso se trata. Ahora, hay un tipo específico de redacción, es la redacción técnica, porque una cosa es redactar una carta de amor, otra cosa es redactar un poema, ¿sí? Otra cosa es, por ejemplo, redactar en prosa, pero ahora nos vamos a referir a un caso específico de la redacción, que es la redacción técnica. En esta gráfica que ustedes están viendo,
la busqué un poco con cuidado, lo que tengo es un computador que me muestra las distintas dimensiones de lo que puede ser un informe técnico, fórmulas, gráficos, tendencias, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una particularidad específica con la redacción técnica. Félix, por favor, ¿qué crees tú que es la redacción técnica? Sería, digamos, una escrito en el cual predominan lo que acaba de decir, números, cifras, contenido bastante especializado sobre algún tema, sería. Muy bien. Francisco Javier, cuéntame, ¿qué crees tú que es la redacción técnica? Perdón, ya te estoy mostrando la respuesta. Bueno, perdón, ya me atreví a pasarlo rápidamente. Mil disculpas. Como les había comentado a ustedes, primero existe un consenso relacionado a lo que es la redacción y nos inclinamos a pensar que es un arte. Es un arte de combinar las palabras correctamente a través de la escritura a fin de transmitir un mensaje cuyo contenido puede ser totalmente diverso. Un caso específico de la redacción es la redacción técnica, que de acuerdo a Barriga, que fue una de las primeras personas que empezó a trabajar en el reconocimiento de la redacción técnica en el Instituto Politécnico de México, allá por los años 2000, ¿sí? Ella se refiere a que un documento técnico o la redacción técnica es un documento escrito que corresponde a la exposición de contenidos científicos y técnicos asociados a las ciencias y a la ingeniería. Como decía Félix acertadamente, cuando nosotros exponemos documentos que tienen un alto contenido de conceptos técnicos, donde hay una gran dosis de fórmulas, tablas, etcétera, hablamos de redacción técnica. Y la redacción técnica tiene ciertos lineamientos, tiene ciertos acuerdos, hay cierta etiqueta que tenemos que aprender a utilizar para que esto pueda funcionar adecuadamente, como por ejemplo el hecho de que yo acabo de citar a Barriga, ¿sí? Y entonces escribo en normas APA de dónde saqué ese concepto, ¿sí? Eso es la etiqueta, son ciertas reglas que nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizar cuando estamos escribiendo. La redacción viene siendo la etapa de la concepción de esto. ¿Por qué hacemos redacción técnica? Lo hacemos por dos razones fundamentales. Dos razones fundamentales. Primero, porque necesitamos cumplir con regulaciones existentes. Si nosotros hemos sido contratados para diseñar un proyecto, diseñar, implementar o ejecutar un proyecto, nosotros tenemos que presentar el informe de resultados. Y ese informe tiene que estar redactado de acuerdo a ciertas exigencias. Hay acuerdos preexistentes que nos dicen exactamente cómo debo elaborar este documento. Siempre hay normas. ¿Sí? A los que no nos gustan las normas, y yo me incluyo en eso, tenemos que a veces dejar esa rebeldía y decir, señores, o sea, en realidad hay acuerdos. Cuando usted habla libremente, usted no habla tan libremente, porque usted tiene que utilizar todas las reglas que existen respecto a la generación de sonidos para que la gente le entienda qué es lo que usted está diciendo. Así que también aplican normas. Cuando usted redacta un documento técnico, hay normas que tenemos que cumplir. Obviamente hay distintos niveles de normas. Hay normas legales, hay normas académicas, hay normas sectoriales, etc. En el caso específico nuestro, tenemos que cumplir, entre otras cosas, con las normas académicas. En todas las universidades de nuestro país, la biblioteca es la entidad institucional que regula la forma en que deben lucir los documentos que los estudiantes presentan como proyectos de titulación, tanto de grado como de posgrado, ¿sí? Y por lo tanto, les hemos compartido a ustedes el documento generado por la biblioteca UTPL respecto a cuál es el formato, es decir, cuál es la forma estándar en la cual ustedes deben presentar este documento. Aquí no solamente vamos a hablar de cuál es el margen, derecho, izquierdo, superior, cuál es el tipo de letra, el tamaño de letra, etc. ¿Sí? Aparte de eso, hay una serie de conceptos que tenemos que aprender a utilizarlos adecuadamente de tal manera que vayamos generando en forma secuencial, en forma paulatina y a un buen ritmo todos los apartados, todos los componentes que deberían conformar este documento. La segunda razón por la cual se hace redacción técnica es porque en general nosotros informamos.
comunicamos al mundo de lo que hemos hecho. ¿Sí? Y uno de los criterios básicos para que el mundo acepte lo que nosotros hemos hecho es que se pueda reproducir. Se pueda reproducir. Por ejemplo, les comento que una de las universidades más importantes del mundo, más interesantes del mundo, es la Universidad de Uppsala en Suecia. Esta universidad tiene una particularidad. Esta universidad se encarga de decir si existe un sustento científico detrás de las candidaturas de las personas que han sido nominadas a los premios Nobel. ¿Sí? Para los que quieran conocer un poco de estos detalles, esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Las personas que hacen investigación en las universidades comunican al mundo sus hallazgos, sus avances, a través de ciertos recursos de comunicación técnica, en este caso papers, de acuerdo a distintos formatos, y revistas indexadas los publican a nivel mundial. Hay personas, hay comisiones que se encargan de estar viendo qué está pasando, y cuando descubren un documento que realmente es trascendental, que rompe paradigmas, que crea puntos de inflexión, dicen, mira, este trabajo es importante en la economía, esto es importante para la física, esto es importante para la química. Y lo interesante es de que este paper tiene que someterse a una condición de reproducibilidad, y lo hace Uppsala. Entonces, ahí en el documento yo tengo que describir cuál es el procedimiento que seguí para montar mi experimento, y los científicos en Uppsala lo montan y dicen, sí, efectivamente, este pelado obtuvo estos datos. Entonces, esa es otra de las condiciones importantes que debe tener la redacción técnica. Es decir, que cualquier persona, por ejemplo, los estudiantes del siguiente cohorte de la maestría, revisen el trabajo hecho por Christian y, siguiendo la misma metodología, siguiendo la misma secuencia de pasos que él está utilizando, puedan obtener exactamente los mismos resultados. Esas son las cosas más importantes de la redacción. Entonces, redactamos documentos por dos razones. Primero, porque tenemos que cumplir con la normativa, y segundo, porque queremos comunicar y demostrar que lo que nosotros hemos hecho realmente es interesante, es importante, pero sobre todo es reproducible, es replicable. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro ese concepto, porque esto es lo que nos va a decir cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud en este momento? No, muy bien. Entonces empiezo yo con las preguntas. Vamos a irles invitando a participar en función de cómo los tengo aquí. Entonces, vamos con Juan Carlos Guamán. Hola Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Bien, un poco cansados. Un poco cansado, no te preocupes. Me imagino que estas semanas cortas son matadoras porque se te acumula todo y tienes que hacerlo en menos tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo va el trabajo? Ahí, avanzando un poco. ¿Fue ahí o ahí? ¿Te dolió Ahí. o está ahí el trabajo? Lo poco que hay. Lo Muy poco bien. que dejan. Lo poco que deja. No te preocupes. Ahora vas a conseguir mucho más. Mi querido Juan Carlos, una pregunta. Claro. ¿Cuántos documentos técnicos has redactado tú en tu carrera profesional? Bueno, si lo tomamos a las memorias técnicas que se entregan en la empresa eléctrica o en Pacifictel, no, sinceramente no tengo ¿Decenas, centenas, miles? ni unas centenas, desde el Unas 2000, centenas, más o perfecto. menos. ¿Cuántas de ellas fueron diseñadas para que sean replicables? No les sabría decir, Inge. Lo que pasa es que nosotros nos basamos en un formato que nos entrega la empresa eléctrica. Perfecto. Es decir, entonces Nosotros cumplimos cada parámetro que nos pide y esa sería la manera de reproducir, ¿no? Otro colega ve y ya puede tomar en base lo que hemos hecho y se entiende, ¿no? Todo tiene coherencia. Ya vamos a hablar de esos temas. Entonces, la información técnica o la redacción técnica que tú has hecho ha estado siempre encaminada a cumplir con la primera parte, es decir, cumplir con la normativa, con la regulación, pero no lo habías hecho con el tema de replicación. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos. Sigamos conversando con el resto. Mi estimada Gema.
Dígame. Y eso. Lo que pasa es que eso, tiene sus complicaciones. Cuando enciendes la pantalla te vas a otro lado. Es un poquito complejo también esto. Mi estimada Gema, tú tienes otro perfil profesional y por eso me atreví a llamarte. De los documentos técnicos que tú has redactado, ¿cuántos se han encaminado a replicarse, a reproducirse? ¿O los tuyos han estado siempre encaminados a cumplir con la normativa? No, o sea, mitad y mitad, porque cuando empezamos a implementar una nueva ordenanza, tendríamos que crear nosotros los nuevos informes que no estaban parametrizados. Solamente realmente las leyes y las ordenanzas son muy ambiguas, te dejan todo muy abierto y por lo menos a lo que es en construcciones, no es como que, bueno, las normas NEC que son técnicas, sí te dicen estos parámetros, pero hay veces que te dejan abiertos muchos espacios y que tú tienes que agrupar informaciones de lo que te tienes a la mano, de lo que puedes analizar y crear un nuevo informe según tu análisis y tu criterio también profesional. Entonces, en muchos casos sí nos tocó tener una base, una línea, pero luego nos tocó crear nuevos informes, que sí, los informes que nosotros creamos se iban un poco adaptando a cada proyecto. No es que tú copias y pegas lo mismo, tienes que analizar el proyecto y con eso emitir un pronunciamiento, un análisis, así mismo como la ciudad. La ciudad no es igual en todos los lados. Puedes tener el norte que tiene muchos puntos urbanos que son diferentes y se analizan de formas diferentes. Muchos grupos sociales humanos también que no son iguales, que van a ser diferentes y que tienes que tú analizar todo aspecto social, político, económico, todo de ese grupo humano. Entonces, elaborar este informe técnico realmente sí nos llevó tener un abanico de información y asimilarlo y tomar en cuenta nuestro criterio como profesionales y emitir un pronunciamiento. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimada Gema. Como tú acabas de decir, en realidad en el ejercicio profesional nos vamos a encontrar con distintos momentos. Pues una cosa es lo que hace Juan Carlos cuando cumple con el estándar que le establece la empresa eléctrica regional del sur para entregar sus informes, y otra cosa es cuando desde el municipio se genera una norma nueva, ¿sí? Una ordenanza. ¿Sí? Ese documento se hace con la condición de que sea reproducible, porque la gente tiene que leerlo y aplicarlo. Cuando yo genero instrucciones de cómo se arma un objeto, cuando yo genero los documentos para la construcción, y eso tiene que ser replicable, es un documento técnico que va por esa dimensión. Entonces, la pregunta del millón. El trabajo, o mejor dicho, la memoria escrita del proyecto de titulación, ¿con qué objetivo se hace? ¿Para cumplir la norma o para que se pueda reproducir? Para que se pueda reproducir. 50-50, pero generalmente para que se pueda reproducir. Y entonces el tema de la norma queda relacionado a las condiciones que nos pone la biblioteca UTPL, y lo que hacemos es desde la perspectiva de comunicar para que pueda reproducir. Es decir, le estamos contando a las personas lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. En un informe técnico que yo le presento a la empresa eléctrica, le presento a CNT o le presento al municipio X, yo en realidad lo que estoy diciendo es hizo esto de esta manera. Acá lo que yo hago es discutir sobre lo que yo hice que no se ha hecho antes, para que la gente diga, wow, mira lo que este pelado logró. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es lo primero que quiero que se les quede el día de hoy. En las memorias técnicas, los trabajos de máster, de los trabajos de grado, presumimos de lo que hemos hecho. Presumimos, vamos a volver presuntuosos. Es una de las pocas oportunidades donde se permite esto. ¿Qué significa esto? Yo recuerdo una conversación muy interesante con
con Jorge Salazar y los compañeros y Jorge me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú cuando revisas, quieres que haya mucha información o poca información? ¿Sí? Ahora le puedo contestar con mayor profundidad esa respuesta. ¿Sí? A mí me gusta que las cosas sean concisas, pero que presuman de lo que ustedes han logrado. O sea, a mí no me parece que una memoria de, por decir algo, 100 páginas, tenga 70 de marco teórico. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no es una recopilación de lo que han hecho otros autores. Las memorias de los proyectos de titulación están encaminados a mostrar, a comunicar lo que ustedes han logrado, lo que es distinto de ustedes. ¿Sí? Transcribir una norma, transcribir un proceso, no tiene sentido. O tal vez de anexo, o si no, referencia bibliográfica y vaya usted a leer. ¿Sí? No se olviden, presuman de lo que ustedes han logrado. Eso es importante. Muchas gracias, princesa. Muy bien, sigamos con esto. A ver, esto cada vez se pone. Detrás de redactar un documento existen 3 grandes etapas, ¿sí? Bastante estudiadas y bastante ricas en técnicas hoy por hoy. La primera parte es planificar. La segunda es textualizar y la tercera es revisar. Les vuelvo a explicar. Empezamos siempre de una planificación. Luego vamos a la textualización, es decir, convertir lo que hemos planificado en texto y finalmente revisamos que hayamos cumplido con los objetivos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes es fanático del cine? Gema levantó la mano. ¿Alguien aparte de Gema para conversar con alguien más? Majo, ¿te gusta el cine? Jorge Fernando. Luis, A ver, entonces compañeros, primero buenas Majo y noches. después hablamos con Fernando. Majo, ¿te gusta el cine? Normal, siento que soy mucho de las producciones más comerciales y más allá de eso, muy poco, la verdad. Muy poco. Bueno, entonces vamos a conversar con Fernando. Fernando. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Fernando, buenas noches. Enciende la cámara, por favor, porque no te puedo ver. Estoy en eso. Dame un segundo. Eso. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te trata la vida? muy bien. Por Me aquí alegra, muy bien. llegando. Así que eres fanático del cine. Cuéntame, ¿cómo empieza la creación de una película? ¿La producción como tal de la película o la película ya No, culminada? la producción total, ¿cómo empieza? Primero, sé que es con la redacción de un guión. Eso, eres un fanático. Todo empieza en un guión. ¿Qué es un guión? Un guión es el documento donde se relata la historia que se va a producir A para contar. la visualización. Muy bien, qué bien. Parece que estuviéramos hasta conectados mentalmente. Les dices hasta las palabras que quiero escuchar. Es un documento donde se cuenta la historia. Y toda historia tiene una secuencia. Es decir, la película no se empieza a grabar con una cámara y a ver qué sale. No. Primero se planifica. El guión me dice exactamente sobre qué va la película. Es la historia que yo quiero contar. ¿Sí? Y obviamente cuando las producciones son mega, súper importantes, entonces incluso escena por escena está decidido cómo es el formato, cómo se va a trabajar con la cámara, si la imagen va de cuerpo completo, si va a ser un paneo, si va a ser media de imagen, todo eso está debidamente planificado. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Fernando, por tu apoyo. ¿Sí? Yo Gracias. siempre digo, es importantísimo que tengamos claro el guión, sobre qué vamos a escribir. Y me parece que esta es una de las partes en las cuales siempre solemos fallar. Generalmente las personas se ponen a escribir sin haber pensado exactamente sobre qué van a escribir en ese documento. Entonces, la planificación es la etapa en la cual decidimos
sobre qué, a qué profundidad, qué es lo que vamos a resaltar, qué es lo importante, qué no es lo tan importante, etc. Una vez que decidimos eso, entonces escribimos, textualizamos y luego revisamos si realmente hemos cumplido o no los objetivos. Entonces, vamos a centrarnos en antes de eso, permítame. Antes de empezar con el tema de la planificación, me gustaría quedarme en estas condiciones. Hace un momento uno de los compañeros nos empezó a plantear algunas características que debería tener un documento de redacción técnica, ¿sí? En ocasiones se suele hablar de redacción técnica y científica. Yo he preferido quitar la palabra científico hoy para que no suene extraño para ustedes, pero son las características de la redacción científica técnica. Vamos a empezar por la coherencia, ¿sí? Stephanie, ¿qué es la coherencia? Stephanie nos abandonó. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Tampoco. Duber. Muy buenas noches, Duber. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Ahí pasando, dándole duro nomás. Bien, bien. Duber, ¿qué entiende usted Sí. por coherencia? Coherencia es de todo lo que yo realizo entre una parte y otra, tienen que tener una comunicación. Es decir, lo que sigue tiene que tener, tiene que ser la continuación de lo anterior. O sea, tener una relación que me determine que exista, por no utilizar una palabra sinónima de coherencia, sino que existe una relación entre lo que se dijo antes y lo que se dirá después. O sea, tiene que haber una correlación, tiene que haber una secuencia que me permita entender lo que estoy manifestando. Perfecto, muchas gracias, Duber. Solamente le voy a hacer una observación. Usted me acaba de definir la característica de cohesión. Cuando hablamos de redacción técnica, la cohesión es justamente el ensamblaje entre las partes, que la segunda parte corresponda a la segunda. Eso se llama cohesión. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la correspondencia del texto a lo que estoy pretendiendo, a lo que pretendo. ¿Sí? Esta es una de las cosas importantes. Contestando nuevamente a la pregunta de Jorge, ¿cuánto necesitamos escribir? Necesitas escribir tanto cuanto sea necesario. Hay siempre un criterio. Si lo que tú colocas en el documento genera información relevante, ponlo. Pero si no genera ningún valor adicional, no tiene razón de estar. No tiene razón de estar. ¿Sí? En ocasiones caemos en la tentación de replicar imágenes, de poner cuadros. Si ese cuadro genera información importante, válido, para lo que tú estás escribiendo, bienvenido. Si no, quítalo. Eso es la coherencia, la correspondencia que existe entre la información que aparece en mi texto en relación al objetivo. ¿Sí? Esto es importante. La siguiente característica que ya nos ayudó Duber a definir es la cohesión. Es decir, que cuando yo lea el documento, tiene que aparecer como un todo. Es decir, empiezo con el párrafo 1, el párrafo 2 es la consecuencia, el párrafo 3 es la consecuencia, etc. ¿Recuerdan ustedes cuando en el semestre anterior hacíamos algunos ejercicios de escribir cosas? Yo siempre les decía que tenemos que intentar que la cohesión funcione. De hecho, era uno de los parámetros que colocábamos en la matriz de evaluación, en la rúbrica de evaluación. ¿Sí? En ocasiones, los documentos parecen una especie del monstruo del doctor Frankenstein, porque fueron tomados así de este lado, y entre ellos no existe cohesión. No existe cohesión, no existe una secuencia lógica.
Esto es algo importante que tenemos que aprender a utilizar. Y eso era lo que nos molestaba muchísimo los profesores en los colegios cuando nos enseñaban los famosos conectores, las famosas palabras de articulación, etcétera. Está intentando buscar cohesión. La siguiente característica importante de un documento técnico es la corrección. Y curiosamente, en este contexto, significa la correspondencia con las normas gramaticales, semánticas, ortográficas. ¿Sí? Eso significa la corrección. Que el documento esté escrito en forma adecuada, que los verbos estén conjugados adecuadamente, que exista una relación en número y en modo entre el sujeto y el predicado, que son cosas que obviamente ustedes dominan, pero que es muy importante que exista en un documento técnico. Luego, es importante que trabajamos con el tema de la precisión. El tema de la precisión es una característica relevante de los documentos técnicos porque aquí vamos a utilizar dos grandes subcriterios de lo que es la precisión. Por un lado está todo lo relacionado a la metrología, que son de esas cosas que a uno a veces le sorprende. Tiene lógica pensar que, por ejemplo, la superficie de una cubierta es de 14,725862 metros cuadrados. Entonces uno dice, sí, ¿con qué lo mediste? No dices que lo medí al ojo. Tu ojo es genial. ¿Cómo diablos viste la sexta cifra significativa después de la coma? Entonces la metrología te dice que tú tienes que utilizar tantas cifras significativas como cifras significativas tenga el instrumento con el cual mires. Esta es la primera acepción de precisión. ¿Sí? Tenemos que ser precisos en el sentido que la información que utilizamos realmente es demostrable desde la perspectiva metrológica. Es muy importante. Y lo segundo es que nosotros no podemos utilizar información que no hayamos podido validar. Salvo que coloquemos muy claramente que esta información, al no existir, hemos tomado la decisión de, por A, B, C, Z razones, utilizarla de esta manera. Esto va a ser muy importante, sobre todo a ustedes, las personas que van a trabajar con la certificación y calificación energética de edificaciones, porque al utilizar un software español, ante la ausencia de software ecuatoriano, ustedes van a tener que elegir la zona climática. Y al elegir la zona climática, pues no va a aparecer en ningún lugar ninguna de nuestras poblaciones. Entonces es muy probable que les toque trabajar al elegir la zona climática con Islas Canarias. Perfecto, ¿se puede hacer? Claro, se puede hacer, pero tiene que quedar un párrafo que diga que, primero, dadas las condiciones de que no existe la zona climática adecuada a Loja, pues, al Ecuador, vamos a tomar la más cercana y explicar por qué tomamos Islas Canarias o por qué toman Islas Baleares, por qué toman eso. ¿Sí? A eso se refiere el concepto de precisión. Vuelvo a insistir, por un lado, el tema metrológico, es decir, el uso de unidades y subunidades que yo pueda demostrar que metrológicamente se han podido levantar de esa manera. Y segundo, al tema de que utilizo información validada y cuando no, tengo que explicar el por qué estoy utilizando información que no había sido validada y explicar las razones por las cuales es pertinente en el marco de este proyecto. Claridad, lo dijo un compañero en la primera intervención, tengo que aprender a hablar muy claramente, lenguaje sencillo, elemental. La redacción técnica no se caracteriza por las palabras rebuscadas, sino palabras muy sencillas y elementales que todas las personas las podamos entender sin mayor dificultad. Concisión, directo al grano. Directo al grano. Hay que ser muy concisos en las cosas. De hecho, yo siempre recomiendo que las personas que redacten, que hagan informes técnicos, omitan los epítetos, que es una de las cosas que sobre todo aparece mucho en el profesional de las áreas técnicas y la arquitectura. Aparece muchísimo, ¿sí? De hecho, Stephanie y Majo se acordarán de cuando hicieron el trabajo de titulación conmigo, ¿no? Nos encanta poner los epítetos. Este fue un pequeño esfuerzo.
¿De dónde sabes que es pequeño? ¿Por qué no es grande? Es un esfuerzo. Este es un gran sistema. Es un sistema. ¿Por qué le pones el gran? ¿Por qué pones el epíteto? ¿Sí? Cuando lees un documento técnico que exagera en el uso de epítetos, parece que estuvieses leyendo la hoja de venta que te hace Cisco del equipo. Mi gran equipo, un equipo impactante, ¿no? Eviten mucho el uso de los epítetos. Finalmente, integridad. ¿Sí? No tengo por qué explicárselos a ustedes dominan esto. El tema de la integridad es que nosotros no podemos utilizar datos falsos. Toda la información que utilizamos en un documento técnico tiene que ser real. Tiene que ser real. No podemos utilizar datos ni que nos hemos inventado, peor que hemos falsificado datos. A eso se refiere. Estas son las características básicas que debe tener un documento de redacción, un documento técnico redactado adecuadamente. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este momento? Estoy empezando a sospechar que todos se fueron ya. Vamos entonces. Buenas noches. Antes de poner la manito le quiero ayudar. A ver, Henry, cuéntame. No, más bien es una experiencia que me tocó. Voy a mover un poco la cámara para estar mejor enfocado. Una experiencia que tuve yo a leer, sobre todo documentación científica, fue cuando uno se topa entre áreas no técnicas, sino más bien sociales. La forma de redacción de las áreas sociales es bastante romántica comparada a la que normalmente usamos en la parte técnica. Qué malo quieres ser. No, la verdad es esa, porque los primeros que leí yo, me tocó leerlos 2, 3, 4, hasta 5 veces, porque la forma en que lo redactan, que es a veces como un poema, es muy difícil de comprender. Entonces, uno tiene que cambiar su forma de pensar de la parte técnica, como usted mencionó, conciso, directo, a empezar a entender esta como novela que la cuentan en los documentos que son científicos, pero son del área social. Así es. Así es. Sí. Y aparte de eso, no te olvides que no solamente la complicación de estilo, porque eso es un tema de estilo, es el estilo. También viene el tema de lo que se llama el lenguaje reservado. ¿Sí? Nosotros hablamos castellano, ese es nuestro idioma natal, pero hay varios castellanos. Entonces, un castellano es el que utilizamos nosotros para nuestra interacción diaria. Pero los médicos tienen un lenguaje. Tú eres teleco, tienes otro lenguaje. Los ingenieros civiles tienen otro lenguaje. ¿Sí? Ustedes intenten escucharle al médico cuando les explica qué es lo que les duele. Utiliza unas palabras. Entonces yo le digo, ¿sabes? Dígame en castellano. Afortunadamente siempre voy a médicos amigos, le digo, en castellano, ¿qué es lo que tengo? Porque me dicen unas palabras que uno no las entiende. ¿Sí? Entonces yo también empiezo a hablarles a ellos en lenguaje de robótica, no lo van a entender. Si empezamos a hablar con esas cosas que utilizan ustedes los telecos, con protocolos y esas cosas, nadie les entiende. Entonces, imagínate lo que significa empezar a leer un documento que tiene otro estilo y encima tiene otras palabras. Es bastante difícil. Inclusive es bastante importante entender que cuando se me pongo a pensar en los momentos de las revistas, el revisor también tiene que estar preparado para entender el documento que está leyendo. Cuando recién estaba empezando a escribir estos documentos, yo era demasiado técnico y mi tutor me decía, no, esto está demasiado frío, tienes que ponerle como más calor, más alma, más salsa, decía. Entonces él es un PhD del área social. Entonces cuando yo leía sus documentos científicos, me daba cuenta, esto es igual que los documentos que nos habían enviado antes, o sea, muy románticos, y entonces era complicado. Y teníamos a veces roces porque yo era muy directo y él decía, no tan directo, tienes que aumentar un poco más de aquí, dale un poquito más la vuelta. Entonces eso se contrapone entre las áreas sociales y las técnicas. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Henry. Muy interesante tu aporte. En realidad, aparte de esto, hay un elemento que tú lo has recalcado, que es el tema del estilo. El estilo son justamente ese protocolo sobre cómo se debe escribir. Entonces, aquí la redacción técnica es muy concisa, allá hay que ser un poco más explicativos y sobre todo no te olvides que el documento social se vuelve complejo porque ellos son holísticos. Entonces, tienen que revisar los 360 grados del problema. Muy bien.
Vamos a pasar entonces a explicar la parte de la planificación, que es la en la cual creo que todavía tenemos algunas dificultades. Esto va a empezar con una pequeña reflexión de lo que se puede hacer para planificar y voy a terminar el día de hoy con una sugerencia de cómo se planifican sus capítulos, de qué es lo que debería haber en sus capítulos, qué es lo que todavía no estoy alcanzando a ver en forma clara. ¿Para qué planificamos? Planificamos para dos cosas. Primero, porque necesitamos delimitar el tema. Necesito saber exactamente sobre qué es lo que voy a escribir y qué voy a escribir. Y lo segundo, porque tengo que cumplir con la normativa. A ver, ¿qué tiene que haber en este capítulo? ¿Qué me dice la biblioteca de universidad? ¿Qué me dice el estilo? Estoy enviando una revista técnica, estoy enviando una revista social, ¿a qué revista? ¿Cuál es esa normativa que debo cumplir? Por eso yo planifico. Esto tiene que estar al inicio. ¿Sí? Debo saber exactamente sobre qué y en qué forma hacer. Para eso hacemos planificación. ¿Qué significa delimitar el tema? Creo que todos enfrentamos la situación de este señor que está aquí en la mitad de un montón de piezas y dice, por Dios, ¿por dónde empiezo? Delimitar el tema significa decidir qué va en el capítulo 1, qué va en el capítulo 2, qué va en el capítulo 3, qué va en el capítulo 4. Exactamente, eso significa delimitar, saber qué es lo que voy a colocar ahí. Y el tema fundamental es lograr el desbloqueo. El desbloqueo es una condición que tiene nuestra mente cuando deja de ver las cosas así amontonadas, como este señor, y solamente se fija en esto. ¿Cómo se obtiene un desbloqueo? El desbloqueo se logra con tranquilidad, paciencia, a veces tomando una buena taza de café, en ocasiones tomando una buena cerveza, depende mucho del estilo que ustedes tengan. Pero existen ciertas técnicas que nos pueden ayudar a eso, como la lluvia de ideas, como el apiñamiento o como la jerarquización. ¿Sí? Estas técnicas de seguro las aprendieron ustedes en la formación de secundaria y simplemente lo que voy a hacer es recordarles un poco cómo funciona. ¿Qué es una lluvia de ideas? Una lluvia de ideas es generar un listado caótico, porque es una idea detrás de otra, ¿sí? Sobre el tema y la parte importante de ese tema. ¿Sí? Las vamos generando y las vamos escribiendo en forma libre y rápida. ¿Qué significa? Aquí no se quita nada, no se quita nada. ¿Sí? Todo se escribe y luego se va decidiendo. Esto es muy interesante cuando estás trabajando, por ejemplo, con grupos de trabajo de 2 personas. Esto es importantísimo. ¿Sí? Con grupos de más de 2 en adelante personas. Hacerlo una persona sola, hacer una lluvia de ideas es un poquito complejo, pero cuando tienes 2 personas mínimo, funciona muy bien. ¿Sí? Una de las cosas que suele pasar muchísimo en Ecuador es el hecho de que cuando tenemos un proyecto de más de 2 personas, de más de una persona, de 2 y más personas, redactar suele ser, tú haces el capítulo 1, yo hago el capítulo 2, tú haces el capítulo 3, yo hago el capítulo 4. Y luego lee eso. Es imposible masticar ese tema. En realidad lo que deberíamos hacer es planificar los dos y textualizar por separado. Ahí sí funciona la lógica. Hemos planificado los dos, entre los dos decidimos qué es exactamente lo que se iba a ubicar en cada uno de los capítulos y luego sí cada cual textualizó, que eso es distinto. Cuando estás con otro compañero o más compañeros, generar una lluvia de ideas es una cosa muy interesante, porque es probable que a Jorge Luis Jaramillo no se le ocurra lo que se le ocurre a Henry, pero cuando ya lo ves en la pizarra, tú dices, oye, no, esta parte es importante, y entonces ya sé que puede entrar en el capítulo. Una vez que tú generas estas ideas en forma caótica y rápida, entonces viene este tema de la sistematización para poder agrupar. Cuando tú agrupas, te vas dando cuenta de cuáles son lo que se llaman los núcleos problemáticos, es decir, los problemas centrales sobre los que vale la pena escribir. Esta es una forma muy interesante de organizar o empezar a preparar sobre qué escribir. ¿Qué pasa cuando, no estaba, en el apiñamiento? ¿Qué es el apiñamiento? El apiñamiento no es más que una estrategia que nos permite organizar las ideas de una forma jerárquica. ¿Qué va arriba, qué va abajo?
y de una forma visual, de tal manera que podamos entender en dónde voy a empezar la escritura y hacia dónde voy. Me permití ponerles como ejemplo una pirámide, que es una forma básica de jerarquizar para esta técnica del apiñamiento. Por ejemplo, para aquellas personas que van a hablar sobre eficiencia energética, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que mi primer concepto es hablar sobre eficiencia energética, definir qué es la eficiencia energética. Pero no me puedo olvidar que yo hago eficiencia energética para un concepto más grande, que es la optimización de los recursos. La eficiencia energética contribuye a optimizar recursos de todos tipos. Y esa optimización de recursos me lleva a un concepto más grande, que es la sostenibilidad. ¿Sí? Cuando yo organizo de esta manera, yo sé que cuando escriba, por ejemplo, el capítulo 1, cuando hablo de la importancia de los sistemas de gestión de la energía, yo empiezo definiendo lo que es la eficiencia energética, luego explico el por qué la eficiencia energética es bueno en tanto en cuanto nos permite optimizar recursos, y luego digo que todo esto lleva a la sostenibilidad. Entonces yo ya tengo mi secuencia. El primer párrafo o los primeros párrafos hablarán sobre eficiencia energética, los segundos hablarán sobre la optimización de recursos y los terceros hablarán sobre la sostenibilidad. Esta es la forma como yo organizo mi guión. ¿Sí? En la parte donde yo explique el por qué es relevante la eficiencia energética, empezaré definiendo qué es eficiencia energética, luego hablaré cómo esto impacta en la optimización de recursos y finalmente hablaré cuál es la contribución a la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Sí? Es un ejercicio muy práctico. Mira, así voy a escribir. ¿Sí? Y no tienes que estar, oye, ¿y ahora qué escribo y qué pongo? O como sucede, me encontré una parte interesante en un documento, a ver cómo le hago el control C, el control V, cómo lo coloco. No, esto hay que hacerlo de antemano. ¿Qué pasa con la esquematización? La esquematización es una estrategia visual, porque esto hay que hacerlo antes se hacía en forma analógica, en una pizarra, en un papelógrafo, ahora se lo hace en una pantalla de computadoras, un montón de aplicativos web, de software que te permiten hacer esto fácilmente. Y tú lo que haces es organizar. A ver, ¿cuál es el concepto más grande? Ese sería el título, la idea general. ¿Cuáles son las subideas y cuáles son las ideas que se van generando como hijos? ¿Sí? Cuando tú tienes esta tabla que les estoy mostrando aquí en la diapositiva, cuando yo soy capaz, permíteme un segundo, por favor. Cuando yo ya pude identificar la idea general, luego tuve la capacidad de pasar a cada una de estas ideas, los componentes de esa idea principal, y tuve la capacidad de llegar a estos niveles, yo tengo organizado mi documento, ¿sí? Porque entonces, al momento de textualizar, yo escribiré sobre la idea general, diré que tiene estas tres partes, y luego iré analizando esta parte, ¿sí? Contándoles todo el alcance de esta manera. Entonces yo sé exactamente sobre lo que tengo que escribir. Tanto la lluvia de ideas como el apiñamiento y la esquematización son técnicas que se utilizan para desbloquearnos. Desbloquearnos significa cambiar la forma como estamos viendo el problema, dejar de ver todo amontonado para centrarnos exactamente en lo que debemos escribir. Yo les recomiendo de la manera más respetuosa que cuando trabajemos en la preparación de nuestro... Discúlpeme un segundo, por favor. A ver, ¿cómo es esto? Cuando trabajemos en la preparación de nuestro guión, de lo que vamos a escribir, trabajemos en grupos y que tengamos que generemos creatividad, innovación, ideas locas sobre lo que vamos a escribir. Una vez que estamos listos con este documento, con esta etapa, la textualización es lo más fácil, es lo más elemental, porque yo ya sé exactamente cuál es la secuencia lógica, yo ya sé exactamente sobre qué debo escribir, ya sé cuáles son las normas que debo cumplir, y entonces todas estas características que habíamos denotado para la redacción
técnica empiezan a fluir fácilmente. En este momento me encuentro en la situación ya de mostrarles a ustedes una sugerencia de cómo organizar cada uno de sus capítulos. Sin embargo, antes de pasar a eso, me encantaría, por favor, abrir un espacio para que ustedes puedan realizar sus comentarios e inquietudes. Sobre todo me gustaría saber, uno, si ustedes habían escuchado esto con anterioridad, y dos, si ustedes ya lo han aplicado, si sus documentos están siendo elaborados a través de una estrategia similar. Por ejemplo, Diego Constante, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches, estamos, profe. Diego? ¿Cómo Buenas hemos noches, pasado? compañeros. Bien, bien, muchas gracias. Me alegra. Sí, Cuéntame, Diego, ¿lo habías escuchado antes? yo creo que una parte únicamente sobre el tema de planificación, pero de ahí esquematizar un poquito el proyecto ya de fondo, toda la redacción, eso sí es un poquito nuevo. Ya. ¿Y lo has trabajado lo has aplicado en la redacción de tus capítulos? En lo que hemos estado avanzando hasta el momento, bueno, nos basamos un poquito en el formato que nos pudo compartir y de alguna forma hemos estado estructurándole así, pero creo que hace falta revisión todavía. Revisión, perfecto, muy bien. No te olvides, mi querido Diego, al inicio es un poquito complicado, es como aprender a sentarse bien, pero una vez que se te hace costumbre, fluye. Y esto es aplicable no solo a este proyecto, sino a lo que tú vayas a hacer en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Mi querido Wagner Enrique. Estoy de paso corriendo lista. Ya veo que algunos dejan encendida la cámara y se van, ¿no? Muy bien. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Wagner, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos van? ¿Cómo estamos? Un poco cansado nomás, ya llega la viernes, noche. pero gracias a Dios es viernes. ¿Qué tal el trabajo? Bastante cargado, bastante cargado. Justamente se han jubilado compañeros y toca asumir esos roles hasta que... Eso es complicado. ¿En qué trabajas, Wagner? En CENEL. Ah, perfecto, es un trabajo agotador. ¿Y estás en la costa? Sí, en Bahoyo, en CENEL Los Ríos. Perfecto. Mi querido Wagner, ¿habías escuchado sobre estos temas con anterioridad? No, sobre... Justamente cuando nosotros nos ponemos a realizar el proyecto de tesis con mi compañera, sí hicimos una pequeña planificación. Al principio sí estábamos bastante desordenados. Ya. Pero hasta que nos devolvieron el primer capítulo con ciertos problemas, nos hicieron muchas observaciones, pero nos pusimos en orden y ya está aprobado. Muy bien. Pero yo creo que sí hubiese sido bastante interesante al principio iniciar con esto, porque nos hubiese ayudado mucho más a organizarnos, ¿no? Perfecto. Discúlpame por en el primer capítulo, pero bueno, ya estamos. Muy bien, espero entonces. No le escucho. No, te digo, primero te pedía disculpas por no haberlo hecho con anterioridad, pero no estaba planificado. Hoy día más bien los chicos me sugirieron. Y segundo, espero y confío que de aquí en adelante las cosas funcionen mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos acercándonos, así que tengo que correr. Por alguna razón me encanta hablar y después se me termina el tiempo. Sí, ya el tiempo ya se va rápido. Sí, va rápido. Entonces vamos a volver a la presentación para hablar de lo que nos resta. Muy bien. A ver, entonces nos quedamos aquí y podemos trabajar. Ya habíamos dicho que cuando planificamos tenemos que saber sobre qué vamos a escribir, ya delimitamos el tema y ahora hay que saber en cuál es el formato. ¿Cuál formato? Trabajamos en el formato sugerido por la biblioteca UTPL. Por favor, el formato que les acabo de enviar al WhatsApp es el formato actual, ¿sí? No lo cambian mucho, pero cuando hay cambios hay que respetarlos y ese es el formato que está ahora. Entonces les pido por favor que lo revisen si coincide con el que les envió su director de trabajo de titulación o lo que les envió José Raúl con anterioridad, fantástico. Caso contrario, empecemos a utilizar este. ¿Sí? Mi experiencia, ¿sí? Dice que en estos trabajos o al seguir este formato se distinguen claramente dos grandes grupos. La memoria técnica
y lo que yo le llamo los besos, ¿sí? Trabajo en temas administrativos en la institución, entonces cuando hago un oficio lo escribo y luego le pido a la persona que me apoye en secretaría, le digo póngale los besitos. Entonces, ¿qué son los besitos? Estimado, mi señor, los abrazos, etcétera. Y esos son los besitos. Entonces, lo mismo traigo esto. Es la memoria técnica y los besitos, ¿sí? Y ¿se acuerdan, Majo y Stephanie? La memoria técnica les lleva 2 meses escribirla. Los besitos 2 meses más. Porque hasta que se ponen de acuerdo a quién le dedican, a quién no le dedican, a quién le agradecen, es todo un problema. Inge, la labia solamente un día nos tomó. Sí, la labia un día. Los un besitos día, pero menos. Se la dedicamos una a hora nomás usted. fue. ¿Te das cuenta? Dedicada a Jorge Luis Jaramillo, eso fue Muchas gracias todo. por haberme tenido paciencia durante todo este tiempo. Muy bien. Por favor, recomendación de amigo. Escriban la parte de la memoria técnica y cuando estén cansados, realmente a veces ya la cabeza no da más, veo que ustedes están agotados el fin de semana, pues señores, hagan lo otro, pero no dejen que se amontone, ¿sí? Para que esto tenga cierta coherencia. Muy bien. Mi sugerencia, ¿qué es lo que debería haber en cada uno de los capítulos? Miren, muchachos, existen muchos estilos y existen muchos formatos. Una cosa es escribir en un formato tipo paper y AAA, en otra cosa es en un formato ANSI, son cosas diferentes. Entonces, cada cual tiene un formato de cómo hacer. Pero en términos generales, un documento técnico o el capítulo de un documento técnico tiene que tener al menos 6 partes. 6 partes. No necesariamente a rajatabla, pero al menos tienen que haber estos 6 elementos en un documento. Todo capítulo empieza con una introducción. Todo capítulo tiene una introducción. Entonces, va el capítulo y va la introducción del capítulo. Esta introducción del capítulo responde a la interrogante, ¿por qué es importante este apartado? ¿Por qué es importante este capítulo? ¿Sí? ¿Y el por qué? Ojo, esta introducción no es la introducción de la memoria, no es la introducción general, es una pequeña introducción de cada capítulo donde yo explico el por qué es importante lo que voy a hacer. ¿Por qué es importante hablar de la eficiencia energética? ¿Por qué es importante hablar de la certificación y la calificación energética? El por qué. 1 o 2 párrafos, nada más, pero ese es explicar el por qué. La segunda parte importante que tiene que estar en este flujograma de trabajo es el planteamiento del problema. Ojo, no le vayan a llamar introducción, 2, planteamiento del problema. Hay que buscarle los títulos que correspondan, pero es la idea, es lo que se llama el planteamiento del problema. Y es, ¿cuál es el principal problema que se resuelve con ese apartado? Es decir, ya expliqué que es importante al lector entender las nociones de la eficiencia energética. Ahora es importante entonces explicar qué es la eficiencia energética y qué problemas resuelve la eficiencia energética. ¿Sí? ¿Por qué es importante la implementación de los sistemas de gestión energética en las organizaciones? ¿Por qué es importante la calificación y certificación energética en edificaciones? ¿Cuál es el problema que resuelve? ¿Cuál es el problema que resuelve? El siguiente bloque tiene que referirse necesariamente a qué opciones existen para resolver el problema que planteamos, ¿sí? Entonces, cuando hay un mal uso de energía en las organizaciones, uno puede hacer un montón de cosas, una de las cuales es la implementación de los sistemas de gestión de la energía de acuerdo a la norma ISO 50001. ¿Sí? Pero yo tengo que poner en contexto que hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de el uso de estas 2 plataformas de software para la calificación energética de edificaciones, yo tengo que escribir que hay varias formas, pero que nosotros por ABC razones vamos a utilizar estas 2 plataformas. ¿Sí? A eso se refiere el hablar de esas opciones. Luego viene el abordaje seleccionado, es decir, el decir por qué ISO 50001, por qué el software que está recomendando Marcelo, el por qué. ¿Sí? Pero no como una declaración
de un vendedor, sino explicando el por qué la ISO 50001-2018 es aplicable, es pertinente a la realidad ecuatoriana y por qué estos dos softwares son pertinentes a la realidad ecuatoriana. Una vez que ustedes hagan eso, entonces empiezan a explicarme qué se hizo y por qué. Ese es el abordaje. ¿Qué se hizo y por qué? O sea, esto es lo que hicimos, justificando cada decisión, justificando el por qué decidieron hacer tal cosa, ¿sí? Y al final, ya estamos listos para empezar a discutir los resultados. Ojo, en esto no existe marco teórico. No existe marco teórico. Yo puedo utilizar ciertas referencias, ¿sí? Puedo utilizar ciertas pautas para contextualizar, pero transcribir 10 hojas de marco teórico, eso no viene en estos formatos. Porque vuelvo a insistir que aquí la palabra clave es presumir de sus resultados. ¿Sí? Entonces tienen que demostrar el cómo lo hicieron y el por qué lo hicieron. Yo tomé esta decisión, me di esto, se hizo esto. ¿Sí? Esto es lo importante de una memoria técnica al nivel de lo que queremos construir con ustedes. Una vez que hemos llegado a esta etapa, es necesario analizar y discutir los resultados. Es decir, necesitamos responder a la pregunta qué resultado se obtuvo y cómo contribuyeron a solucionar a un problema. Mire, esto es importante, Generalmente en muchísimos formatos de las bibliotecas, el último capítulo suelen ser conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones lastimosamente se hacen al final y suelen tener la tendencia de escribir cualquier cosa. En realidad lo que yo sugiero es que ustedes al elaborar el capítulo 1 terminen discutiendo sobre qué es lo que lograron. Al terminar el capítulo 2 vuelvan a repetir el mismo proceso y así sucesivamente. Si el formato de biblioteca les exige que esto esté aparte, simplemente sacan esto de aquí y lo ponen en conclusiones y recomendaciones. Y entonces eso está realmente bastante bien cohesionado porque tiene una lógica de lo que están haciendo. Finalmente, todo capítulo necesita tener bibliografía y anexos. Creo que la bibliografía no merece explicación, pero sí los anexos. Por favor, no transcriban a los documentos ninguna norma. No transcriban, por favor, a los documentos ningún marco regulatorio. No transcriban a los documentos ninguna tabla que existe en un marco regulatorio. Utilicen gráficas, utilicen tablas que ustedes hayan creado. Si en la norma existe una tabla que ustedes utilizan, ¿sí? Por favor, cítenla y si es necesario que este documento es prescindible, no se encuentra fácilmente, cojan todo el documento del cual extrajeron la tabla y mándenlo anexo. Si la tabla que está en la norma, ustedes la utilizan para realizar un cálculo gráfico, etcétera, construyan un gráfico y colóquenlo en la memoria. ¿Sí? No pongan nada, absolutamente nada que esté ya en la norma. No tiene sentido. ¿Sí? Envíen a anexos solamente aquella información relevante que es difícil de encontrar. Todo lo demás se dice, de acuerdo a la norma ISO 50001-2018, 2 puntos, ¿sí? Ponen la referencia bibliográfica para que el lector vaya a leer la norma. En el capítulo 4, esto es así. No transcriban, por favor no transcriban, ¿sí? Vamos a hacer algo por nuestro planeta por sostenibilidad, no matemos más arbolitos para hacer papel, ya no más, ¿sí? Eso es hasta ahora lo que les puedo comentar respecto a la organización de la planificación de los, justo con 5 minutos, de la planificación de los documentos que ustedes me han enviado. ¿De acuerdo? Bueno, que nos han enviado a todos. Tengo que volver a retirar mis disculpas por a lo mejor hacerlo en forma extratemporánea, ¿sí? Fuera de tiempo, deberíamos haberlo hecho a lo mejor al inicio, no lo teníamos planificado de esa manera, pero en función de las conversaciones que tuvimos el día de hoy,
los compañeros me dijeron, mira, ¿sabes qué? Trabajemos en este tema porque estamos teniendo dificultades justamente en la forma como llegan los documentos. Vuelvo a insistir, son recomendaciones. Algunos los lo hacen mucho mejor, algunos lo hacen no tan mejor, ¿sí? Pero las cosas de alguna manera van saliendo. Por favor, comentarios, inquietudes que tengan ustedes en este momento. Me parece que está jugando la selección del Ecuador porque me siento solo, creo que me quedé solo con ustedes. Ingeniero, buenas noches. Santiago Mafla le saluda. ¿Cómo le va? Solo una inquietud. El flujograma, el diagrama que nos presentó al final, ¿son recomendaciones dadas para cada capítulo? Para cada capítulo. Para Cada capítulo debería tener más o menos la misma estructura. Obviamente, tiene 6 momentos. A lo mejor en ese capítulo solo te quedan 4. ¿Sí? Porque entonces quedan 4. Pero que tengas esa lógica, que va primero, que va segundo, que va tercero, que va cuarto. En algunas, en el capítulo 1 a lo mejor tiene lugar usar los 6 momentos. En el capítulo 2 ya no tengo la descripción del problema, pues entonces ya no va. ¿Sí? Sí. Tú juegas con los 6. Henry, tú tienes una pregunta, por favor. Sí, estimado profesor. La pregunta es, esos seis momentos que deben ir por capítulo, como mencionó, no deben ir descritos, como poner título de introducción, planeamiento y esas cosas, sino básicamente es como uno de los párrafos que involucre ese sentir, ¿verdad? Claro, a ver, te explico muy rápidamente. Por ejemplo, si yo estuviese escribiendo el capítulo 1, vamos a hablar sobre la importancia de los sistemas energéticos en las organizaciones, que es el que me acuerdo ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? Permíteme, lo hago grande que ya no veo muy bien. A ver. Entonces, primero pondría, por ejemplo, creo que el título que recomienda Marcelo es Introducción a los sistemas de gestión energético. 1, introducción. 2, ¿por qué es importante la eficiencia energética en las organizaciones? ¿Sí? 3, opciones existentes para garantizar la eficiencia energética en edificaciones. 4, el concepto de la norma ISO 50001 o alcance de la norma ISO 50001. Análisis y discusiones no va, bibliografía y anexos. ¿Sí? Profe, pero de lo que yo más o menos conozco del formato que nos piden, la bibliografía va al final, no por capítulo. De acuerdo, vuelvo a insistir. Esto Sí. tú lo haces. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, los anexos luego te piden al final. La bibliografía al final. Pero deberías acostumbrarte a que al terminar cada uno de los capítulos, esto esté listo. Si van juntos, fantástico. Si tienes que mandarlos al final, mándalos al final. Ya. Sí. La parte esta como del análisis y discusión no va, ¿no es cierto? Porque solamente, no estoy tan seguro. En el primer capítulo, el primer capítulo, cuando tú haces una introducción, entre comillas, el marco teórico, no que no me gusta llamarlo marco teórico porque eso es, lléname 50 páginas de eso, no. El marco teórico, o sea, en la introducción, en el primer capítulo, cuando tú explicas el por qué son importantes los sistemas de gestión energética y el por qué es importante la calificación y certificación de edificaciones, ahí no tienes análisis de discusión de resultados, no tienes. Entonces, ese quinto paso no va, ese cuarto paso no va. Pero en otro capítulo, cuando ya empieces a trabajar, por ejemplo, en la decisión de, ¿cómo le llama Marcelo? En la identificación de opciones de mejora, entonces tú ahí dices, a ver, el resultado de tal software, al aplicar tal software se obtuvieron estos resultados, se obtuvo estos resultados y estos resultados nos muestran que hay estas opciones. Entonces, ahí sí tiene sentido colocar. No siempre vas a colocar los 6. Pero lo que te sugiero es que utilices al menos la secuencia lógica de qué va primero, qué va segundo, qué tercero. El cuarto no va. Entonces, ¿cuál es el siguiente? El quinto. ¿Cómo tengo que abordar, profe, en la parte de la introducción de como capítulo? Tomo la decisión en la parte de calificación y certificación energética y tengo CERMA y tengo C3X. Lo describo en la introducción de que tomaré estos softwares por tal razón dentro de la introducción o en el capítulo de
En el momento que te toque hacer esa decisión, y si eso lo vas a documentar en un capítulo, en este capítulo, en la introducción, en este capítulo, se analizará los recursos que proporcionan la plataforma X y la plataforma Y en función de los resultados obtenidos, se seleccionará la mejor software posible. Listo, es lo que dice la introducción. ¿Sí? Eso es decir, la persona que lee el documento sabe que al leer este capítulo, él va a saber que tú has comparado estos dos softwares y que te quedaste con uno. Ya. Profe, le hago una pregunta más. Claro. Saliéndome del tema. Nosotros vamos a establecer la memoria técnica. Esto no involucra crear un paper o un artículo científico. No está previsto para ustedes, el paper no está previsto. Pero eso no significa que si tú, una vez que termines con la memoria, deseas, en función de los resultados, elaborar un paper científico y presentarlo a una revista, nosotros te apoyaremos en ese proceso. Okay, pero no te lo hemos puesto como condición. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Bueno. Hemos llegado entonces a las 8:30 de la noche. Estoy por fin cumpliendo con el cronograma establecido. Nuevamente, lo que hemos hecho el día de hoy es generar una serie de recomendaciones que les pedimos, por favor, revisen con cuidado, apliquen en lo que sea posible y esperamos y confiamos de que esto les ayude a mejorar que se les haga más fácil la redacción de los capítulos que ustedes ya han empezado a enfrentar. La próxima semana vamos a trabajar en los temas de textualización y en el tema de revisión, que creemos que también son partes importantes, y va a ser exactamente con el mismo espíritu, con el espíritu de generar estas recomendaciones. Les agradezco por su atención, les deseo un excelente fin de semana, ¿sí? Éxitos a cada uno de ustedes en su trabajo, en su vida profesional, en su vida personal. No se olviden, por favor, que tenemos muy pocas semanas, así que tenemos que optimizar el tiempo de ustedes para lograr los mejores resultados. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y yo me quedo con mi grupo y ustedes que vayan con sus profesores. Muchas gracias, muchachos, muy gentiles. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Inge, ¿le puedo molestar 2 Claro que minutitos? sí, Santiago. Claro que sí, por favor. Esto está abierto. En la explicación del trabajo del proyecto comunitario me quedó una inquietud nada más. En las dos sí se podrían repetir los cantones, ¿verdad? Los municipios. Sí. Claro es que decir, un municipio grande es Quito, pero a la vez es de la sierra. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces no son 18 necesariamente. Son 18 entrevistas. Exactamente. Tengas en una, 2, eso es otra cosa. Perfecto. Perfecto. Porque la entrevista va en función de cada visión, la horizontal y la vertical. Exactamente. Muy bien. Gracias, Inge. Listo, cualquier cosa le molesto. molesto. Cuídate, un abrazo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. A ver. Luis, Jorge, muy bien. Y Buenas noches, entonces, ingeniero. ¿cómo estamos? Jonathan y Brian se fueron a dormir. No, ya se fue el uno. Me preocupa Aureo. Sí, me preocupa Aureo. A ver, con los documentos de ustedes, perdón, siempre en el tema de conversar. ¿sí? Como te habrás dado cuenta, Jorge, el tuyo es copia de esto. O sea, tú eres profesor, no podría ser de otra manera, coincide plenamente con el enfoque. Solamente te pido un favor especial. Pásamelo en Word para poderte hacer alguna observación, alguna corrección. Es un poquito complicado hacerlo en PDF. Ok. Mi estimado Luis, tenemos que reorganizar el documento. ¿De acuerdo? Tenemos que reorganizar el documento para que tenga más o menos esta lógica. Mira, tú tienes todos los elementos ya que se necesitan para elaborar adecuadamente el primer documento, el primer capítulo. Lo que pasa es que está así medio desordenado y sobre todo se nota muchísimo las disrupciones. Entonces va por una cosa y sale por otra y entonces organicemos. Te voy a mostrar muy rápidamente lo que yo haría para mejorar tu documento. A ver. Vamos a cerrar este.
Perdón.